cambiadísima y con una experiencia fabulosa. Así que bueno, con estos saludos y con este auspicio el Encuentro Nacional de Mujeres sería, vamos a los clásicos de este programa. Sería el clásico de este programa, que es el Criollonario, y un nuevo hijito que tiene el programa, que se llama, ahora sí lo vamos a decir, se llama, ya me volví a olvidar. Te cuento de dónde viene. Te cuento de dónde viene, a ver si la gente del otro lado se acuerda más que de nosotros. ¿Cómo se llama? Claro, Te cuento dónde. ¿De qué se trata el Te cuento de dónde viene? En realidad se trata de frases que nosotros decimos los argentinos, frases como por ejemplo te vendieron un buzón, frases como el hilo se corta por lo más delgado. ¿De dónde vienen esas frases? Porque por ahí hay gente, he estado presente en situaciones en las cuales la gente usa mal esos dichos. No sé, vas caminando y se te cae el mate y te dice más vale pájaro en mano que 100 volando, y nada que ver. Y decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, hay gente que lo usa mal porque no sabe de dónde viene. Entonces ahora vamos a aclarar de dónde viene, a qué hace referencia, para que la gente lo entienda y lo pueda aplicar de buena manera, digamos, porque si lo aplicás donde no va, no tiene efecto, digamos, el dicho. Así que pero mirá que nos vendieron un montón de buzones. Claro, por eso trajimos hoy uno de ellos, te vendieron un buzón. Pero vamos a arrancar por el clásico, vamos a arrancar por el criollonario, en una palabra, dos palabras sería, que también se utilizan mucho dentro de los medios de comunicación y mucha gente no sabe bien qué es. Y nosotros vamos a intentar explicarte en criollo qué es déficit fiscal. Muy bien, el déficit fiscal. Es necesario, bueno, antes de definir el término déficit fiscal, hacer referencia a cada uno de los conceptos que lo conforman, pero por separado, como estás diciendo vos, Cristian, para poder entender la complejidad de la palabra, ya las dos palabras unidas. El término déficit hace referencia a una carencia de algo. En el aspecto económico está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos de un Estado. Es decir, que una nación está en déficit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que ha recibido, es decir, a los ingresos. O sea, cuando está en rojo, digamos, en los números del país. Claro. Cuando se hacen malas transacciones. Que quiere decir que no es que no ha recibido plata, sino que se ha administrado mal. Se ha administrado muy mal, que ha gastado más de lo que ha recibido. Entonces estamos es lo que hablábamos la otra vez con el tema de los electrodomésticos. Nosotros exportamos soja y traemos electrodomésticos y no hay negocio. Claro. Porque, viste, son un poco más caros. Bueno, y por su parte, la palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, su tesoro, o sea, el fisco. El fisco. La unión de ambos términos permite acceder a una noción de lo que el fisco adeuda, es decir, que aparece cuando hay un mal manejo del dinero público que trae como consecuencia complicaciones económicas para todo el país. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto el sector público consolidado como el sector público no financiero y el gobierno central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado, en conclusión, ¿no es cierto? Para esto, ¿no es cierto?, hay que aclarar que hay otra palabra, que también son dos, en realidad dos palabras, otra definición, que es la deuda pública, que la gente confunde el déficit fiscal a veces con la deuda pública, y no son lo mismo. Entonces vamos a explicar lo que es deuda pública. Lo que es la deuda pública. Bueno, el déficit fiscal, como ya lo hemos dicho, se refiere a las pérdidas del Estado a lo largo de un año, mientras que el segundo término hace referencia a la deuda que el Estado ha asumido frente a sus acreedores en varios periodos, es decir, el déficit que ha acumulado. ¿Se entendió desde ese lado? Claro. Muy ¿Se claro. entiende? Lo repito de vuelta, el déficit fiscal se refiere a las pérdidas del Estado a lo largo de un año, y la deuda pública es la deuda que el Estado ha asumido frente a sus acreedores en varios periodos. Una cosa es lo que administra mal el Estado en relación a lo que le ingresa y lo que sale, y otra cosa es no cumplir un compromiso que tiene con un acreedor. Exactamente. Bueno, pero esas son las dos definiciones, para que se aclare, porque se ha estado hablando mucho de déficit fiscal, en esta semana lo he escuchado mucho, y se ha hablado también de deuda pública.
y por ahí la gente se marea un poco y no sabe cuál es la diferencia. Claro, o sea, de última es como que pensás que realmente es lo mismo. Claro, pensás que es lo mismo, que está demasiado relacionado y tiene una arista diferente, y eso es lo que hace que la gente se confunda, porque son muy parecidos. Bien, genial. A mí me aclaró las dudas. ¿A vos, Mónica, te aclaró un poco? Obviamente, me aclaró todo, porque para mí era lo mismo. ¿Estás seguro? Claro. No. Así que, bueno, ese es el criollonario que hemos traído para hoy. Estas 2 palabras. Genial. El criollonario nunca falla. Ahora vamos a la competencia del criollonario. Te lo cuento de dónde viene. Sí. Habría que hacer así un spot publicitario. Todavía no se lo aprendió, Cristian. Te cuento de dónde viene. Es decir, te lo cuento de dónde viene. Y por eso lo asocié al nombre del programa. Te cuento de dónde vienen, y hay que sonar una fanfarria y todas esas cosas. Ya vamos a hacer el spot. Vamos a arrancar con lo que dijimos antes, con cuando te venden un buzón. ¿A qué se hace referencia con esto? Bueno, si bien quedan unos cuantos buzones en nuestro país, es real que cada vez hay menos y que su uso ha disminuido considerablemente, ¿no es cierto? Al verse reemplazada la correspondencia tradicional por otros métodos. Se sabe que los buzones, desde el origen del correo, en Argentina hasta en pocas décadas atrás, ¿no es cierto?, pertenecían al Estado y estaban asentados en numerosos lugares de la vía pública. A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX se impuso la frase en cuestión, apuntando a aquellos ciudadanos de Buenos Aires caracterizados como vivos o piolas que intentaban venderle un buzón a gente poco avispada o inocentes pueblerinos recién llegados a la metrópoli. O sea, el buzón era del Estado y ellos se lo querían vender. Desde entonces la expresión alude a estafar a alguien, ¿no es cierto?, al menos, o intentarlo aunque sea, abusando de la confianza o de la ignorancia del interlocutor de turno, ¿no es cierto? A esto se refiere con que te vendan un buzón. Los buzones eran del Estado y los tipos lo mismo que vos vengas y que te vendo esta vereda que está enfrente de tu casa. Claro. Entonces a eso hace referencia que te vendan un buzón, alguien que quiera estafar a alguien o que se quiera aprovechar de la ignorancia, ¿no es cierto?, de alguna persona. Y tengo dos frases más. Una es... tengo una frase más, porque la otra la vamos a dejar para el próximo programa. Se salió de la vaina. Se salió de la vaina, que esto hace alusión a los gauchos, ¿no es cierto? Cuando se salió de la vaina es una expresión popular que viene de cuando el gaucho se enojaba en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Que se enojaba porque o se quería defender o iba a haber una trifulca, algo ahí. Se ofuscaba. Claro, el tipo como que sacaba, viste, el facón de la vaina, lo asomaba un poco como diciendo, si te acercaba un poco más te ensarto como churrasco. Así que de ahí viene, cuando se sale de la vaina es cuando alguien ya se sale de sus cabales por una situación en la cual ya lo superó. Uno cuando se exaspera, cuando una situación ya la va superado a uno y ya no hay otro remedio más que acudir o a las manos o acudir al facón o a la violencia a puño, ¿no es cierto?, a puño intercambiado. Entonces de ahí viene también cuando se salió de la vaina. Y tenía una frase más que era... Le iba a pasar para el próximo programa. Vamos a pasarla acá, ya que me gusta esto. Ya lo estoy disfrutando. ¿Qué dice en casa de herrero? En casa de herrero, cuchillo de palo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, es aplicable a esas situaciones en las que uno da por sentado algo que no ocurre, ¿no es cierto? Más concretamente cuando se considera que por la actividad que realiza un sujeto, este debe poseer casi por obligación un objeto determinado o una cualidad específica, ¿no es cierto? Se descuenta que en la casa de un herrero, hombre dado a las labores con metales, no puede faltar un buen cuchillo. Y sin embargo, en el caso ficticio que plantea la frase, posee uno pero hecho de madera, ¿no es cierto? A esto viene la frase. Sería como ir a la morada de un futbolista, ponerle, y que no haya una pelota, o la vivienda de un tambero y que no haya leche. La gente diría, de un carpintero que... Claro, que no tenga herramientas de carpintería, que no tenga nada hecho con madera. O que caigas a la casa de un carpintero y la silla de madera esté rota. Claro, exactamente. Es como sería, es el colmo. Es como que vayas a la casa de Matías y no haya un auricular, ¿me entendés? Claro. Que vaya de Matías y no haya un CD de Pierre, yo qué sé. Es como el colmo, ¿cómo no va a haber esto? A eso hace alusión la frase, en casa de herrero, cuchillo de palo. Muy bueno. Viste que son cosas, diría, son estupideces que suman, diría Cacho Garay.
Pero vamos a proponerle a la gente también del otro lado, que o a nuestro numerito de teléfono o a la fanpage, que ellos nos digan de qué frase se usa también, si tienen ganas, digamos. Claro, qué frase recuerda. ¿Qué frase recuerdan? Entonces, a mí me sorprendió mucho la de te vendo un buzón, me sorprendió mucho, te vendieron un buzón. Me sorprendió mucho el hecho de que yo la uso muy seguido y nunca realmente me puse a pensar. O sea, la usaba bien, creo que la usaba bien. Bueno, te vendieron un buzón como que te vendieron, claro, como que te estafaron. Pero ¿de dónde venía eso, digamos? Claro. Es genial poder entender de dónde vienen las cosas, digamos, y después las podés contar y hacerte el culto. ¿Sí? Entonces le recordamos, 15 640 420. 15 640 420 y si no la fanpage Te lo cuento en criollo, lo buscan así en el buscador de Facebook y nos encuentran y pueden hablar con nosotros y después le podemos firmar autógrafo y esas cosas. Claro, sí. Así que bueno, ese fue el debut, digamos, el debut glorioso de... Te cuento de dónde vienen, te lo cuento, iba a decir, te cuento de dónde viene. Te cuento de dónde viene. Genial. Bueno, pasados esos bloquecitos, vamos a un temita musical. Creo que interpreté la seña que me hizo Malevo, digamos. Yo no sé si quería, bueno, vamos a andar en bicicleta. Vamos a andar en bicicleta o vamos a bailar un poco, realmente no sé la bueno, seña. Yo lo interpreto como la que la estás pedaleando, que eso también se usa, ¿no? Claro, entonces yo no sabía si teníamos que seguir volaseando, digamos, claro. hablar de algo, digamos, o teníamos que pasar. Después tenemos que venir con toda la artillería del todo el programa preparado, ¿no? Vamos a un temita musical, vamos a hablar un poquito de las noticias de antes de las 9 y a partir de ese tercer bloquecito venimos con toda la artillería pesada que tenemos en este programón para el día de hoy, al cumplirse 40 años de La Noche de los Lápices. Así que vamos a un temita musical y seguimos, no cambies de dial.